Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en que nos vean. Vamos a continuar con el tema de la Semana Santa. Esta es la segunda parte y su servidor es Víctor Gastelum. Yo soy Merly Villatoro y estaremos hablando de lo que es la Semana Santa. Nos quedamos aquí en el día lunes. Cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo, bien sabemos que en el día lunes se dan acontecimientos que se relacionan con ese planeta o con ese satélite que es la luna. En este caso, pues, la luna hemos dicho que se relaciona con las cosas materiales, con los placeres de todo tipo. Y vemos por eso pues, que aquí Jesús expulsa a los mercaderes del templo, que tienen su mercadería en relación pues, con el dinero, los negocios. Y también vemos que cuando Jesús sale del templo ve una higuera y como quiera que no da frutos, la maldice. Por tal motivo pues también vemos que esta higuera, como hemos dicho, tiene una relación con la fuerza sexual. Bien, lo siguiente es que en ese mismo día Jesús es ungido por María, la hermana de Lázaro, le pone aceites esenciales en los pies. Se dice que es aceite de nardo y esto es profundamente significativo porque está siendo ungido para el camino. En realidad, si vemos los días como es la Semana Santa, sería este el primer día, aunque tomamos como el primer día el Domingo de Ramos, pero eso es una preparación. Aquí ya está en la obra realizando pues este camino y obviamente tiene que ser ungido y lo hace María poniéndole aceite, que en ese evento dice la Biblia que los apóstoles sugirieron que no se desperdiciara el aceite, que fuera vendido, porque era un aceite muy caro, para ayudar a los pobres. Sin embargo, el Maestro Jesús les dijo que pobres siempre iban a tener, pero el Hijo de Dios no siempre iban a estar físicamente ahí con ellos. Obviamente, todo esto dándonos a entender pues que debemos tener prioridades para lo que es el aspecto espiritual. Así es, y en este caso pues, María, la hermana de Lázaro, lo unge en los pies. Porque es con los pies con los que caminamos nosotros un sendero, en este caso el sendero de regreso al Padre o el sendero de la iniciación, como se conoce en el argot pues, de los iniciados. El sendero iniciático en el cual hay que estar sometido a pruebas para ver si hemos cumplido o ya tenemos cierta cualidad o virtud para avanzar en el camino, ¿no? Por eso es ungido en los pies, porque debemos caminar pues con los pies. Por eso María pues lo unge en los pies. Y de ahí pues pasamos al martes santo. Ya vimos los eventos del día lunes, ahora veremos que el martes se relaciona con el planeta Marte. Ese es el planeta de las luchas, de las guerras, y es donde vemos precisamente los pontífices heridos, porque Jesús pues expulsa a sus mercaderes del templo. Por lo tanto, crea ciertas luchas entre los mismos religiosos de la época, que es lo que representa a esos pontífices de la iglesia, y ese cuando pues tratan de tenderle una trampa, ¿no? Tratan de atraparlo en algo, que diga algo malo, pues para entonces acusarlo, juzgarlo y llevarlos ante las autoridades y deshacerse de él. Entonces vemos aquí las luchas. Y es cuando le enseñan la moneda, ¿no?, del César y le preguntan si es lícito dar tributo al César. Lo cual pues Jesús, como quiera que es un hombre consciente y despierto, y que el Cristo es la inteligencia de la inteligencia, obviamente les contesta con esta siguiente frase que vemos ahí en pantalla, ¿no? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De tal manera que pues no pudieron entonces acusarle de ninguna especie, porque tenemos que darle a Dios lo que Dios necesita, y a los mundanos, pues, al gobierno mundano, al gobierno del mundo, darle pues lo que él pide, ¿no? Su tributo, sus impuestos, su dinero. Si estamos en martes, se le conoce como martes santo. El día martes es conocido como día de controversia.
porque hay conflicto. Los, diríamos, contrarios al Cristo, pues quieren tenderle una trampa, quieren hacerle caer en algún error para acusarlo de algo, para tener un motivo por el cual apresarlo. Y le preguntan de los impuestos, y es claro que él, como un ser cumplidor de la ley, pues hace referencia que se le debe dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es decir, ubicar a cada quien en el plano que le corresponde. Exactamente, y esto pues nos hace alusión también al diezmo, ¿no?, que se pide en las iglesias. O sea, Dios no necesita del dinero mundano, porque eso corresponde a los gobiernos del mundo y no precisamente pues para la iglesia o para Dios, ¿no? Así que si le vamos a dar a Dios, le tenemos que hacer sacrificios voluntarios o prepararnos para estar acordes con Él, a su enseñanza. O sea, debemos transformarnos psicológicamente para poder cumplir sus preceptos. Eso es lo que busca Dios de nosotros. En realidad Dios no busca el dinero. ¿Para qué querría Dios pues el dinero si es algo material? Eso es absurdo, ¿no? Pedir eso del diezmo, ¿no? Realmente lo que necesita Dios es que nosotros como seres humanos estemos preparados y podamos tener las virtudes o las cualidades que Dios necesita de nosotros para que Él pueda expresarse en nuestra mente y en nuestro corazón. De ahí pues se deriva que 3 personas no lo quieran, porque tanto los sacerdotes ya vimos que no concuerda con las ideas que ellos tienen, porque ellos tenían, pues, por ejemplo, mercaderes en el templo vendiendo o pidiendo los diezmos, etc. Y también pues los escribas, que son los intelectuales de la época, o sea, aquellos que conocen mucho, que han leído mucho, también no concuerda las teorías que tienen los intelectuales con las enseñanzas de Jesús el Cristo, de Jesucristo. Y por lo tanto también le odian. Dicen los escribas, no, este hombre no tiene ideas de acuerdo a las que nosotros tenemos, no concuerda, ¿no?, con lo que nosotros decimos, es un peligro para nosotros. Y también sucede lo mismo con los ancianos, es decir, con las personas que ya tienen cierta edad, ¿no?, 60, 70, 80 años, personas que han vivido ya mucho, que ya tienen su experiencia, que se han forjado en la vida y que ya, según ellos, pues, conocen de todo, y que por lo tanto al no coincidir las enseñanzas del Cristo con lo que ellos saben, con lo que ellos han experimentado, también lo ven como un peligro. Entonces por eso es odiado por 3 clases de personas, que son los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Bien, aquí tenemos 3 personas o 3 personajes que representan grupos de personas. Uno es conocido como los sacerdotes, que en realidad está englobando a todas aquellas personas religiosas que no aceptan la enseñanza del Cristo como un Cristo revolucionario. O sea, son religiosos y todo, pero en realidad no están aceptando las nuevas enseñanzas, que es la enseñanza del Cristo. Y obviamente tratan de sacarlo del camino, porque eso de que cuestionan la autoridad, su autoridad para predicar y su autoridad o su poder de hacer milagros. Eso es lo que le preocupa a ellos, que le quite los seguidores religiosos, ¿verdad? Entonces sí se preocupan y obviamente están en contra de esas enseñanzas crísticas. Y el otro grupo está representado por los ancianos, que son personas que tienen mucha experiencia, que han vivido mucho en la vida, creen que lo saben todo y suelen decir que como ya han vivido suficiente, no tienen necesidad de aprender nada diferente, que no aceptan tampoco las enseñanzas del Cristo, eso revolucionario, ¿verdad?, que nos hace a nosotros cuestionarnos, que nos hace a nosotros analizarnos. Ellos están convencidos de que con lo que ya saben, lo que han vivido, es suficiente para continuar en la vida y que no necesitan nada más. Y los
El otro grupo está representado por la siguiente persona, que realmente representa a los fariseos, que son los que le preguntan por el tributo, es decir, por aquello de pagarle impuestos, en este caso a Roma, ¿no? Y entonces tratan de ponerle pues alguna trampa, algo que lo haga caer en algún delito en contra del gobierno para poderlo apresar, para poderlo juzgar. Entonces, estos tres tipos o estos tres personajes representan tres grupos de personas que están obviamente en contra de las enseñanzas crísticas, aunque pareciera no que ellos mismos son personas estudiadas, personas experimentadas, personas sabias. En realidad, en el fondo de todo eso, vemos que están en contra de la enseñanza auténtica. Al llegar a esta parte, pues conviene preguntarnos a nosotros mismos a cuál de esas clases de personas pertenecemos nosotros, porque son símbolos que representan a grupos de personas. En este caso podemos ser que nosotros no aceptemos a Cristo, que nosotros no estemos de acuerdo con las enseñanzas del Cristo, y podemos caer en cierto grupo de personas. Por ejemplo, los fariseos son la gente muy religiosa de la época, la gente que va a las iglesias, que hace oración, que va a los rituales, que da sus diezmos, que paga sus tributos, etcétera, pero que acá afuera, pues en la calle, en el hogar, en su trabajo, no profesa lo que él predica. Ese es el fariseo. O sea, por eso se dice que el fariseo es hipócrita. Entonces, si nosotros vamos o pertenecemos a alguna religión, necesitamos ser sinceros con nosotros mismos y ver si estamos de acuerdo con la enseñanza o no estamos cumpliendo con la enseñanza, porque podemos caer también en ese grupo, ¿no?, de los fariseos. Se necesita que hagamos la palabra dentro de nosotros, que la cumplamos para no caer en esta clase, pues, en este grupo de los fariseos. O también pues podemos caer en el grupo de los sacerdotes, un sacerdote que conoce bien la ley de los profetas y que de pronto se encuentra ante las palabras del Cristo, del Salvador, del verdadero Cristo, ¿no?, manifestándose en un cierto hombre, y que de pronto no concuerde con esas enseñanzas, porque precisamente a través del tiempo la enseñanza que ha dejado Dios o el Cristo se ha venido deformando con el tiempo, y es lo del conocimiento que ahora tienen los sacerdotes. No han obtenido el conocimiento directo del Cristo. Por lo tanto, es una enseñanza que ya tienen deformada, y cuando llegue el Cristo a profesar, pues no concuerda con lo que ellos saben, con lo que han aprendido a través de la historia, a través de sus preceptores religiosos. Y ahí pues el detalle, ¿no?, en este caso con los sacerdotes. Y eso es interesante porque también van cambiando sus preceptos religiosos de acuerdo a los intereses de la época, porque poco a poco van aceptando cosas que antes no aceptaban. Entonces no puede ser así. La enseñanza crística es como es y tenemos que cumplirla de igual manera. Así es. También en el día martes, a raíz de todos estos problemas y rencillas que se dan, es cuando Jesús sabe que lo van a buscar para crucificarlo, y por eso Jesús anuncia su muerte a sus discípulos. Es entonces cuando los discípulos se hacen tremenda algarabía, ¿no?, de que quién será o cómo va a ser, que no es posible, ¿no? No quisieran ellos que Jesús fuera muerto, ¿no? Sin embargo, pues ahí tenemos ese detalle, ¿no? Y entonces uno de ellos, pues, que es Pedro, le dice: yo nunca te voy a negar. Todos dicen que nunca lo van a negar, que siempre lo van a aceptar y que siempre van a seguir sus enseñanzas. Sin embargo, pues, sabemos que es difícil seguir al Cristo y que todos en algún momento podemos llegar a negar al Cristo. O sea, separarnos de su enseñanza, separarnos de su camino, seguir otros senderos y desviarnos del verdadero camino. Sin embargo, pues, todos dicen que lo van a seguir y que nunca lo van a negar. En este caso, Jesús le dice a Pedro: en verdad te digo, que antes de que el gallo cante 3 veces,
que antes de que el gallo cante, dice, tú me habrás negado 3 veces. Es decir, hay una negación del Cristo ahí. Y esto es profundamente significativo porque Pedro, sabemos que es su nombre, Jesús le dice a Pedro, Pedro dice, tú eres Patar, que significa piedra, o sea, el nombre de Pedro significa piedra. Y sobre esta piedra dice, edificaré mi iglesia. Es decir, la iglesia no es un templo, no es algo que sea de ladrillo, cemento o barro, no es una construcción la iglesia. La iglesia es precisamente la doctrina, el cuerpo de enseñanza de Jesús, de Jesucristo. Es la misma enseñanza y esa enseñanza está fundamentada sobre la piedra. Es decir, y esa piedra pues, tiene relación con lo sexual también, porque le dice que esa piedra es la piedra del ángulo, piedra preciosa, piedra escogida, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo. Y eso es precisamente lo que es la sexualidad, una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Siempre la sexualidad ha despertado muchos escándalos en la vida y los seguirá manifestando, ¿no? Expresando, dando esos escándalos en la vida, porque así es la sexualidad. Es una piedra de tropiezo y una roca de escándalo. Y sobre esa piedra pues está fundamentada la iglesia. Así que cuando esas 3 negaciones de Pedro simbolizan que tienen que ver con relación a un cierto trabajo de tipo sexual. Ok, estamos entonces en el día martes, el día que decíamos día de controversia, y es el momento en que el Maestro Jesús anuncia su muerte a los discípulos y ellos se llenan de tristeza, de congoja, saben que es algo inevitable, ellos quisieran evitarlo y así se lo manifiestan, pero él les dice que es inevitable, que es algo que se tiene que cumplir y ellos tienen que jugar o más bien representar el papel que les corresponde. Y Pedro pues le corresponde un papel bastante interesante, porque él ama mucho a su maestro y le dice, nunca voy a dejarte. Si es necesario morir por ti, moriré por ti. Y entonces el maestro le hace ver que las cosas no son así y le dice que antes de que cante el gallo 3 veces, me habrás negado 3 veces. Y esto, como decíamos, tiene una connotación sexual, ya que Pedro representa los misterios sexuales. Pedro entonces es el fundamento de la construcción de nuestro templo interior. Enseguida viene lo que es el miércoles santo. Desde miércoles se relaciona con Mercurio y es aquí donde todos los sacerdotes, ancianos, los fariseos, todos buscan la oportunidad de entregarle. Sin embargo, pues no lo conocen muy bien porque los judíos, todos pareciera que se visten igual, tienen la barba igual, es muy difícil conocerle. Y desde entonces pues, buscan la manera de entregarle, pero pues buscan a Judas, ¿no? De estos que buscan apresar al Cristo, buscan a un traidor pues, que pueda entregarle, que pueda decirles quién es. Y en este caso es bien conocido lo de las 30 monedas de plata. Esas monedas pues, son de plata, porque la plata, como dijimos, se relaciona con la luna, y la luna representa los placeres. Es decir, que traicionamos al Cristo por los placeres mundanos, por la diversión, por todo lo que nos brinde placer o por todo lo que nos brinde dinero, ¿no? Cosas materiales. Eso es lo que simbolizan esas 30 monedas de plata. Así que Judas lo vende por 30 monedas de plata. Sin embargo, como hemos dicho, esta es una obra que se ensayó, que lo ensayaron todos los apóstoles y Jesús mismo lo ensayaron esta obra. De tal manera que esta es una actuación de Judas. Esto no significa que Judas lo haya traicionado, sino que Jesús lo eligió para que representara ese papel. Es obvio que Judas no quería traicionar al maestro, no quería representar ese papel. Sin embargo, Jesús lo eligió a él porque es uno de los discípulos más exaltados y lo sigue siendo.
solo que él representó solamente un papel, porque todos llevamos a alguien que traiciona al Cristo dentro de nosotros, y alguien tenía que representar ese papel en la vida real. Así que en este caso, pues, fue elegido Judas porque por ser el más, repito, el más exaltado de todos sus discípulos. Esto significa que era el más preparado, el que tenía más sabiduría, porque miércoles es Mercurio y miércoles es el dios de sabiduría. ¿Qué sabiduría podría tener Judas? Pues la sabiduría de la muerte. Es decir, nos enseña cómo eliminar nuestros defectos psicológicos. El hecho mismo que después de haberlo traicionado, después cuando el maestro lo crucifican, él se cuelga, es profundamente simbólico y toda esa enseñanza nos las da Judas. Entonces, esto de traicionar al maestro, como decíamos, es la representación de una obra que tiene que ser así, para bien de la humanidad, para darnos una enseñanza, pero una enseñanza ejemplar, que nosotros pudiéramos seguir. Así que es profundamente significativo que sea el miércoles, el día pues del conocimiento, el día del saber, el día de que nosotros tenemos que saber cómo morir, saber cómo eliminar nuestros defectos psicológicos, saber cómo hacer ese trabajo interior. Y eso lo representa Judas. De hecho, hay un evangelio de Judas y nos enseña pues cómo poder nosotros eliminar nuestros vicios y todo aquello que son nuestras debilidades para poder entonces encarnar el Cristo en nosotros. Es algo necesario esto de tener este conocimiento y pasar por este proceso inevitable. Seguida tenemos el Jueves Santo. Este jueves es el jueves de los sacramentos, de los rituales sacramentales. Porque jueves se relaciona con Júpiter y Júpiter representa a Dios, ¿no? Recordemos que en la mitología griega Júpiter es el padre de todos los dioses, es decir, es Dios mismo, es el padre de todo. Por lo tanto, aquí tenemos los sacramentos y en este caso tenemos el sacramento almonciano, es decir, el sacramento de la última cena. Este es un sacramento muy antiguo, celebrado por todos aquellos que han querido ayudar a sus discípulos, porque se forma a través de la última cena, se forma un vínculo entre todos ellos. Al Jesús repartir su cuerpo y su sangre con sus discípulos, se va formando un vínculo. Recordemos que la sangre, que representada en este caso por el vino, tiene una facultad muy especial. Siempre que se firman pactos con sangre o se liga la sangre de uno con otro, hay un vínculo astral que se crea, ¿no?, entre ellos. En este caso, en la última cena bien sabemos que el pan representa la carne de Cristo y el vino representa la sangre de Cristo, y que todos comen y comen de ese pan y de ese vino y beben de ese vino, de tal manera que todos los discípulos quedan vinculados o ligados al Cristo íntimo. Con esto que se busca, que los discípulos tengan siempre relación con el Cristo y Él pues los estará instruyendo secretamente, internamente, a través de ese vínculo estarán sintiendo ellos la energía del Cristo siempre, de tal manera que nunca ellos van a poder abandonar el camino, porque siempre van a ser impulsados. Y se necesita de esa ayuda, ¿no?, para no extraviarse en el camino, para continuar en el camino y para nunca dejarlo. Así que con este sacramento, los discípulos quedaron unidos y vinculados y más tarde pues, también lograron ellos la cristificación. Se prepararon bastante, pero todavía no estaban todavía al alcance pues, de lograr la cristificación, como lo era pues, Jesús de Nazaret. Así que todos ellos más tarde se cristificaron también. Bien, estamos hablando del Jueves Santo, de la Última Cena. Este evento es muy conocido por todo el mundo. La Última Cena es una ceremonia en el cual Él hace ese pacto con sus discípulos, pero también con toda la humanidad, ¿sí? En ese
en ese pacto Él dice, esta es mi carne, esta es mi sangre, ¿sí? Y luego comparte todo eso con sus discípulos y dice, haced esto en memoria de mí. Así que esto que el maestro dice es muy importante, porque eso nos lo recuerda, este evento nos impulsa. Cuando se bebe ese vino consagrado, esa hostia consagrada o ese pan consagrado, obviamente átomos crísticos de altísimo voltaje ingresan a nuestro organismo que nos impulsan a la espiritualidad, que nos impulsan a buscar al Cristo, que nos impulsan a buscar la liberación. Entonces, este evento es bastante significativo, bastante importante y obviamente es conocido por todos. Así que es un evento realmente maravilloso. Este pan y este vino deben de ser por ejemplo, el pan debe ser de harina integral y el vino pues, debe ser de uva, para que contenga pues, los átomos crísticos que provienen del sol. Recordemos que el sol es una fuente de energía, pero en ella se ha depositada la energía crística también. Esa energía crística queda acumulada en el pan y en la uva, o sea, en el trigo y en la uva. Por eso decimos que este pan debe de ser de harina integral, de trigo entero, ¿no? Harina integral, y el jugo debe ser de uva, porque ahí vamos a encontrar nosotros precisamente esa energía crística. Y todo padre de familia puede realizar este sacramento. Obviamente bendecir el pan y el vino. Puede bendecir el pan y el vino. Compartirlo con su familia, especialmente en estas fechas. Especialmente, ¿no?, en estas fechas. Porque representa pues, un vínculo. Esto hace que los átomos crísticos contenidos en el pan y el vino también circulen en nuestro cuerpo. Y esos átomos crísticos van a ayudarnos a nosotros para tener inquietudes espirituales. Pero esta consagración se debe hacer siempre con la oración. Siempre se debe hincar y se debe de arrodillar ante el Cristo. Se debe orar bastante de corazón y después bendecir el pan y el vino y luego repartirlo a sus hermanos, a sus hijos, a su familia. Esto lo pueden hacer todos los jueves, ¿no? Sí, con mucho respeto y espiritualidad, cualquier padre de familia puede hacerlo en su hogar. Enseguida también tenemos en el Jueves Santo este otro ritual del lavatorio de los pies. Como hemos dicho, pues el jueves es el día de los rituales sacramentales. El lavatorio de los pies simboliza la pureza del alma, la purificación de nuestra alma. ¿Y por qué otra vez vemos nuevamente que es los pies? Como hemos dicho, los pies representan con lo que nosotros nos movemos en el camino, con lo que nosotros caminamos en un sendero. Por eso es en los pies donde se hace el lavatorio de pies. Porque ese lavatorio de pies que simboliza la pureza de nuestra alma también simboliza la renunciación a todos los pecados del mundo, es decir, todos los placeres mundanos. Es la renunciación que nosotros debemos tener, eso simboliza esa ceremonia. Estamos tapando el imagen. Entonces, ahí vemos a Jesús lavándole los pies a sus discípulos, es decir, los discípulos están renunciando a todas las cosas materiales, a todo lo mundano, para iniciar el camino de la iniciación, es decir, el camino de regreso al Padre, el camino de regreso a Cristo. Esta ceremonia mística, pues muchas personas la toman solamente como un símbolo de humildad al Cristo, pero va más allá de esa humildad, va a una preparación para los discípulos, para que pudieran ser, diríamos, de alguna forma ungidos para el camino, preparados para el camino. Él le lava los pies, el gran maestro lavando los pies a sus discípulos y preparándolos pues para todos los eventos internos, obviamente procesos crísticos que tenían que vivir, que no lo representaron físicamente como el gran maestro, pero también lo vivieron porque todos ellos se autorrealizaron. Entonces esta ceremonia
es una ceremonia sagrada en la cual los discípulos quedan debidamente preparados para continuar su trabajo interior. Posteriormente viene el Viernes Santo. No, es el, No, es antes. Bueno, es el viernes en la madrugada, ¿no? Sí, el Viernes Santo es cuando viene ya la aprehensión de Jesucristo. Pero antes de eso, pues, él se va a orar al Huerto de los Olivos. En el Huerto de los Olivos hay la siguiente oración de Jesucristo que dice: Padre mío, dice, pasa de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. En este caso quiere decir que no lo haga sufrir, ¿no? Que pase de él ese sufrimiento, que no lo perjudique, que no lo sienta ese sufrimiento. Pero también pues, le dice al Padre que no se haga su voluntad sino la de él. Es ahí donde vemos a Jesucristo orando en el Huerto de los Olivos. No sin antes pues, dejó a sus discípulos y les recomendó que vigilaran y oraran. Les dijo: vigilad y orad. Vigilad significa estar despiertos, estar con la conciencia despierta y no perderla, o sea, no dormirse. Eso es estar vigilante. Vigilante significa eso, ¿no? Tener la conciencia despierta, estar vigilantes y atentos ante cualquier evento, ante cualquier representación, ante cualquier cosa, ¿no?, que nos pueda dormir a nosotros la conciencia. Y también le dijo: orad, porque orad es una comunicación con Dios. Y con esto él les recomienda a sus discípulos eso, ¿no? Vigilad y orad para que no caigáis en tentación. Es decir, para que no llegue uno a precisamente eso, ¿no? Caer en la tentación de las cosas materiales. Bien, estamos hablando ya, es el viernes, pero en la madrugada, cuando el Maestro Jesús está orando en el Huerto de los Olivos. Y ahí es muy significativa su oración, se le representa el aspecto humano de decir: pase de mí este cáliz, pero está también el aspecto divino de que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí vemos una entrega total al ser, ahí vemos que sufre en el proceso, pero también acepta la voluntad de Dios. Obviamente este evento nos da bastante enseñanza porque nos dice pues que nosotros tenemos que entregarnos al ser. ¿Pero qué nos impide eso? Pues que tenemos la conciencia dormida, debemos despertar nuestra conciencia. Por eso Jesús advierte de que estemos siempre despiertos, en alerta y vigilantes. Y cuando Él desciende del Huerto de los Olivos y encuentra a sus discípulos dormidos, pues les llama la atención y les dice: no pueden estar ni siquiera un momento despiertos. Y es que es el Cristo dentro de nosotros, diciéndonos pues que tenemos que despertar, que tenemos que estar alertas como vigías en época de guerra para poder entonces encarnar todas esas fuerzas crísticas para poder transformarnos íntimamente. Aquí es donde vemos a Jesús orando en el Huerto de los Olivos, y es cuando llega Judas con aquellos que buscaban aprenderle. Y en este caso Judas le da el beso a Jesús, muy conocido, ¿no?, el beso de Judas, con el cual lo identifican y aprenden a Jesús. Así que con esto pues, aquellos lo aprenden y enseguida pues, lo llevan hacia las autoridades. Así que tenemos este evento conocido como el beso de Judas, y Jesús le dice: con un beso entregáis al Hijo del Hombre. Pero estamos hablando que el Hijo del Hombre es el Hijo de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de que está entregando a un ser profundamente espiritual, que por eso se le llama el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre. Obviamente, este evento desata un montón de eventos más que lo llevan a la crucifixión, y es profundamente significativo porque ya no hay vuelta atrás. El Hijo del Hombre ha sido entregado y obviamente va a ser juzgado y finalmente crucificado. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí esta segunda parte. Continuaremos posteriormente
con los demás días que faltan y la glorificación de Jesús. Se despide usted, Víctor Gastelum. Merri Villatoro, nos vemos a la próxima. Nos vemos hasta la próxima.